Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por estos momentos que nos permites alabarte, Señor, con toda libertad. Y sobre todo estos momentos que nos permites meditar en tu palabra, Señor. Que al hacerlo, tu palabra nos hable, Señor. Seas tú, sea tu voz, Señor, la que escuchemos esta mañana, Señor. Y que nos hable a nuestra necesidad, a lo que tú necesitas decirnos, Señor. Pero sobre todo que tengamos un corazón dócil, dispuesto, doblegado, Padre, ante ti para obedecerte, Señor, para escucharte y para poner por obra lo que hemos de estudiar. En nombre de Cristo Jesús, amén. Hace unos meses escuchaba a uno de estos defraudadores, que usan un púlpito para defraudar a otros tontos, ¿verdad? Y les decía que sembraran algo así como $1,000, ¿verdad? ¿Y quién va a sembrar $1,000? Y pasaban unos tontos y ponían $1,000 y decía que les iba a multiplicar. Y luego, no, pero empezó creo que con $100, ¿no? Y sembraban 100, luego 500, y luego subían 1,000 y unos, yo digo, unos tontos, se junta a ser tonto y ser ambicioso, ¿verdad? Y pues uno cae. Y entonces pasaban y sembraban, porque según esto sembraban para recibir más. Y es esta, yo siempre le he llamado como establecer, ¿no? Querer apretar a Dios o agarrarlo de las orejas, ¿no? Y entonces decir, pues Señor, yo te doy, tú me tienes que dar, es como un intercambio comercial. Y siempre les he dicho, hermanos, con Dios no negociamos, no hay manera de negociar con Dios no negociamos nunca. Él es Dios soberano, Él decide qué hacer, Él decide prosperar, no prosperar. Él es soberano, hermanos, y nunca de los nunca vamos a poder negociar con Él. Pero sí hay una pregunta, hermanos, ¿hay un principio de la prosperidad? O sea, la Biblia nos habla de nos habla de algún principio de la prosperidad, porque es claro que en la Biblia muchos de los hombres de Dios, de los hijos de Dios prosperaban. Pero ¿cuál era ese secreto, hermanos? Y el tema es que no es secreto, no es secreto. ¿Cómo podemos prosperar? Ahí está en la Biblia. Y además, Dios lo repite y lo repite y lo repite y lo repite, y tal parece que no queremos ni siquiera escucharlo, no queremos entenderlo, no queremos saber de él. Pero Dios sí tiene un principio de la prosperidad. Dios sí establece cómo podemos prosperar en todo, hermanos. Porque la prosperidad no es solo económica, la prosperidad es familiar, emocional, social, en la iglesia. La prosperidad es en todos los ámbitos de la vida, y la Biblia tiene el secreto de la prosperidad. Ni es tan secreto, ¿okay? Ni siquiera es tan secreto. Ahí está. Nada más hace falta escucharlo. Y hoy que vamos a hablar acerca de la meditación de la palabra de Dios, curiosamente la meditación de la palabra de Dios y la prosperidad están íntimamente relacionadas. Íntimamente relacionadas. Vamos allá a Josué 1, un pasaje por todos conocido, a veces muy mal interpretado, a veces muy mal enseñado, pero conocido por todos. Josué 1:7 hasta el 9 dice: solamente ya murió Moisés, ¿verdad? Y Dios ahora ha nombrado sucesor de Moisés a Josué y le ha dado la tarea de entrar a todo el pueblo a la tierra prometida. Ahorita están del otro lado del Jordán, tienen enfrente a la ciudad de Jericó del otro lado del Jordán, están acampados de este lado y dice: tú vas a meter a todo este pueblo a la tierra prometida. Si pudiéramos definir Josué es, en una palabra, es posesión, tomar posesión de las palabras de Dios.
tomar posesión de las bendiciones de Dios. Muchas veces las bendiciones ahí están, muchas veces las promesas ahí están. El tema es que somos cristianos tan cobardes que no somos capaces de tomar posesión de esas bendiciones. Cristo se muestra en el libro de Josué como el que pelea por nosotros, el que nos lleva a esas posesiones. Josué es nuestro Jesús. Y ahí, a través de todo el libro de Josué, podemos ver a nuestro Jesús peleando por nosotros, peleando las batallas, llevándonos a la victoria. Cristo es nuestra victoria, hermanos, y en el libro de Josué podemos encontrarlo. Y curiosamente, así es como empieza el libro de Josué. Este libro de tomar posesión de las bendiciones, este libro en donde vemos a Cristo como nuestra victoria en todo lo que emprendemos, empieza con estas instrucciones para Josué. En el versículo 6 le ha dicho: esfuérzate porque tú vas a meter este pueblo, esta tierra. Y ahora le vuelve a repetir en el versículo 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, ¿qué dice? Algunas cosas te van a salir bien, otras mal, ¿no? Y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este pasaje quisiera verlo en 3 niveles. El primer nivel, hermanos, ¿qué era la instrucción que Dios le estaba dando a Josué? Como les dije, ya habían estado 40 años en el desierto, ya estaban listos para tomar la tierra prometida, una tierra que estaba llena de gigantes. La antigua generación se había atemorizado de llegar a la tierra prometida. Los 2 espías, 10, dijeron: no, olvídense, no vamos a llegar. Solamente Josué y Caleb, perdón, se me fue ahorita el nombre. Josué y Caleb dijeron: sí, vamos y tomemos esa tierra. Pero 10 de los 2 espías dijeron que no. Dice: son gigantes, nosotros somos como langostas, ¿no? Como chapulines, hagan de cuenta, ¿verdad? Frente a ellos, y les dio miedo. Y esta generación murió en el desierto. Solamente los que eran pequeños y los que nacieron en el desierto estaban en este momento frente a la tierra prometida. Toda esa generación se quedó postrada en el desierto, murió en el desierto porque tuvieron temor. Y ahora están a punto de cruzar el Jordán, para del otro lado tomar posesión de las bendiciones que Dios les había prometido, de aquella tierra que fluye leche y miel. De ser esclavos, de estar esclavizados en Egipto, iban a tener una tierra próspera, una tierra donde fluye leche y miel, dando a entender las riquezas que tenía esta tierra y donde Dios además tendría que bendecirlos. Pero claramente no era fácil, hermanos. No era que los pobladores de la tierra iban a decir: ya llegaron estos cuates, bueno, pues híjole, pues ahí les dejamos la tierra y nos vamos. Pues no iba a ser así. Tenían que pelear. Y si nosotros hemos leído el libro de Josué, vemos las batallas que tuvieron que enfrentar el pueblo de Israel, la casa de Israel, las batallas que tuvieron, las peleas, la guerra que tuvieron que enfrentar para tomar posesión de la tierra. Había que enfrentar una batalla, más bien había que enfrentar una guerra y unas batallas tremendamente difíciles, pero ahora estaban a punto de entrar allí. 2,5 tribus dijeron: mejor nos quedamos acá.
te ayudamos a conquistar la tierra, pero ellos ni siquiera quisieron entrar. Se quedaron atrás. Gad, Rubén y la media tribu de Manasés dijeron, no, nosotros, viva la paz, ya nos quedamos aquí, aquí nos establecemos, aquí hay tierras para nuestros ganados y entonces aquí nos quedamos. Y ahora están estos listos. Y lo que le dice Dios a Josué no es esfuérzate en las batallas, no es esfuérzate en las peleas. Porque a veces usamos estos versículos. Si es que esfuérzate y sé valiente y tal parece que hagamos pesas y nos pongamos fuertes para esforzarnos y ser valientes. No, hermanos, eso no es el sentido de este pasaje. No es que hicieran mejores armas, no es que se pusieran más fuertes, no es que tuvieran mejores tácticas de guerra. No era un esfuerzo humano por la conquista. Dios los iba a prosperar. Dios les iba a dar esa tierra. Dios les iba a hacer que conquistaran esa tierra. Dios los iba a prosperar en esa tierra solamente en función de una cosa. Una. No más. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Solo tenían que leer la ley y obedecerla. Todas esas promesas, la posesión de la tierra, la prosperidad en esa tierra, que todo saliera bien, que ganaran las batallas, estaba en función de una sola cosa: escuchar la ley y obedecerla. Escuchar la ley y obedecerla. Versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Este es el primer nivel de este pasaje, hermanos. ¿Cuál fue el mandato y lo que tenían que obedecer? Segundo nivel: el principio de la prosperidad aplicado a todos nosotros. Nosotros igual estamos en un mundo que no es el mundo donde debemos estar. Hemos sido ganados, somos ciudadanos del cielo. Estamos en este mundo para llevar las buenas nuevas de salvación a todas las personas que están allá afuera. Somos embajadores de Cristo. Y la prosperidad de nuestras vidas está en función solo de una cosa. ¿Cuál es? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que, fíjese bien lo que usa, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero no es nada más meditar, Yo puedo irme al campamento, ¿verdad? Y leer la Biblia y inspirarme en una meditación profunda acerca de la palabra de Dios. No, no, no. Es más que eso. Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué fácil es prosperar, hermano. Es sencillo. Es más, hermano, usted no tiene que sembrar aquí nada. Si nosotros damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, debe ser porque el amor de Cristo nos constriñe y nos mueve a dar, hermano. No porque usted esperando que al dar Dios le va a devolver algo. Espero que usted no ofrende con ese corazón.
Y sí hay una promesa. El que siembra abundantemente, abundantemente cosecha. Por supuesto, la ley de la siembra y la cosecha. Pero ese no debe ser nuestro corazón para dar. El principio de la prosperidad, hermanos, siempre, 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 siempre está relacionado con el lugar que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero ojo, no es leerla, no es tenerla allí, hermano. No es que usted tenga un altar donde ponga su Biblia. Espero que usted no piense que es eso. Fíjese la palabra que usa: de día y de noche meditarás. No es ahí la leo unos minutos, ¿verdad? Y ay, medio le repaso unos versículos, un día sí y otro día no. Y además me entra por un oído, me sale por el otro, y lo que dice la Biblia finalmente ni le hago caso y decido vivir conforme a los parámetros personales, educacionales, lo que sea. Porque si la Biblia no es la regla, hermanos, de nuestro diario vivir, de nuestro diario caminar, hermanos, de una vez le voy a decir algo: no prosperaremos. No hay manera de prosperar si la palabra de Dios no es el centro de nuestra lectura, de nuestra meditación y de nuestro actuar. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 9, porque aquí está la clave. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este es el asunto en este momento. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Poner la Biblia en el centro, en la dirección que debes de tomar, en leerla, en meditar en ella, en obedecerla. Por supuesto que va a llegar un momento en que te vas a atemorizar y vas a querer desmayar. Por supuesto que sí, hermanos. No es fácil. Porque muchas decisiones las tenemos que poner: lo que quiero hacer, lo que dice la Biblia que debo hacer, lo que yo espero hacer, o lo que quiero hacer, o lo que mi carne quiere hacer, contra lo que la Biblia me dice que debo hacer. Y es una decisión que muchas veces debemos enfrentar. Tercer nivel, hermanos. ¿Cuál es el tercer nivel de este pasaje? Ya vimos primer nivel, qué dice en el contexto. Segundo nivel, cuál es el principio de la prosperidad, por qué podemos prosperar a través de esto. Tercer nivel. Fíjese que Dios utiliza unas palabras aquí muy especiales. Esfuérzate. Esfuérzate es una palabra que en hebreo es algo así como kashak o kashak. Como no sé hebreo, hermanos, tal vez la pronuncio mal. Pero esta palabra de esfuérzate también quiere decir atrapar o agarrar fuertemente. ¿Sí? Atrapar o agarrar fuertemente. Y en todo el pasaje hasta Josué 9 lo usa. Dios le dice 3 veces a Josué que se esfuerce. Esfuérzate, que te esfuerces. Le habla de este esfuerzo de atrapar o de agarrar fuertemente. Ahorita voy para allá. Jeremías 6:23 es la misma palabra. Arco y jabalina empuñarán, es la misma palabra. Crueles son y no tendrán misericordia.
Arco y jabalina, empuñar también es otra traducción de esta palabra, esfuérzate. Isaías 42:6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. También es esta acción de sostener a las personas por la mano. ¿Ok? La otra palabra curiosa aquí es meditar. Meditar es una palabra que en hebreo suena algo así como hagá, ¿ok? Y da la idea de murmurar, de susurrar, pensando o imaginando. Cuando habla aquí de meditar, otra traducción posible es susurrar, ¿sí me explico? O murmurar. Cuando dice, de día y de noche meditarás, también podemos entenderlo como que de día y de noche susurrarás la palabra de Dios o murmurarás la palabra de Dios, pero con entendimiento, no con esta repetición mecánica. Con entendimiento. La idea es murmurar o susurrar pensando o imaginando. Es entender lo que dice la Biblia y aplicarla a mi vida. Ahora, juntemos estas dos palabras, hermano. ¿Por qué es importante tener manos fuertes? En esta época, hermanos, los guerreros usaban espadas como de 1,20 m. Son unas espadas de este tamaño. Cada espada pesaba como 10 kilos. Entonces, para poder usar esa espada, para poderla cargar y pelear, había que tener manos fuertes. Había que tener manos fuertes. ¿Ok? El guerrero que usaba la espada tenía que tener fortaleza de manos. Debía, déjeme decirlo, esforzarse en tener manos fuertes para poder mover la espada. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Déjeme decirle algo. Lo que Dios nos está diciendo a nosotros en esta parte de Josué es fortalece tus manos para saber usar la palabra de Dios, para saber usar la espada. Porque, hermanos, la espada no es para tenerla ahí guardada y traerla aquí los domingos a pasear. La espada es para saberla usar. Tener manos fuertes nos está dando a entender que cuando a Josué le dice esfuérzate y sé valiente, nos está diciendo a nosotros ten fortaleza de manos para que puedas usar la palabra de Dios, meditándola, susurrándola, murmurándola de día y de noche, pensando en ella de día y de noche, hablando de ella de día y de noche. En realidad, el pensamiento completo sería: ten manos fuertes, ten manos duras para usar la palabra de Dios y poderla aplicar a la vida práctica día y noche, día tras día. No es leerla y de repente, ya agarro la Biblia. Es ser maduros. La idea es crecer en la palabra y no ser niños. Que el uso constante de la palabra de Dios y su meditación nos hagan crecer y madurar, ser adultos en la palabra de Dios. Si un cristiano actúa infantilmente, no ha crecido en la palabra de Dios.
porque no la usa como espada, no medita como ella. Es lo que dice Pablo aquí. 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esto es de lo que está hablando Pablo. Meditar de día y de noche con manos fuertes, sabiendo usar la palabra de Dios, es crecer en la palabra de Dios, madurar en la palabra de Dios, para poderla aplicar y vivir de acuerdo a sus preceptos día tras día, en la vida práctica. Muchos cristianos vivimos de mitos y leyendas acerca de la palabra de Dios. Tristemente, hasta en las clases, hermanos, lo tengo que decir. Escucho a maestros allá al frente hablando de mitos y leyendas de la palabra de Dios. Tristemente, y perdón si lo tengo que decir. Porque no estamos entrenados, no hemos desarrollado manos duras, no hemos meditado en la palabra de Dios, no la hemos incorporado a nuestra vida, no la hemos sabido aplicar, no sabemos qué dice la Biblia aunque la hayamos leído. El escritor de Hebreos estaba hablando del sacerdocio del Señor Jesucristo, que Él es nuestro sumo sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec, y está en una disertación el escritor de Hebreos, y llega al capítulo 5, versículo 11, y nos dice eso. Cuando llego aquí me quedo así. Ya no siguió. Acerca de esto, dice el escritor, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios, de habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Estos son los que no están entrenados en la palabra. Y a veces tengo que escuchar unas cosas. Llega una hermana y me dice: pastor, mi marido me engaña, me pasa mujeres enfrente, me ha golpeado. Lo consulté con hermanas y me dice: no, tienes que seguir con tu marido, ahí tienes que seguir. Porque dicen que el amor, el matrimonio es para siempre y Dios no quiere que haga algo. Le digo: hermana, mañana va y lo deja. La hermana hasta peló los ojos. Eso es no conocer la Biblia, hermano. Llega un hermano angustiado: hermano, es que le presté dinero a un hermano, ya me dijo que no me va a pagar. Y me dijo que además no lo puedo defender porque 1 Corintios dice que no debemos de llevar nuestras cosas. Le digo: hermano, mañana va y presenta su demanda, porque para eso está Romanos 13, donde dice que las autoridades están para castigar a aquel que actúa malamente. Y ya ni les quiero decir lo que he escuchado. Hay iglesias, hermano. Me llegó una invitación para que acudiéramos a la organización bautista de la primera iglesia bautista LGBTQR+, no sé qué. Hermanos, eso es no estar entrenados en la palabra. Se formó un grupo abortista católico y
yo lo respeto, por mí que hagan lo que se les dé la gana. Nos quieren invitar a nosotros, les dije no, dice, pero es que hay unas iglesias del Estado de México que están apoyándonos. Del Estado, sí, una iglesia bautista, y me dieron el nombre, no se los voy a decir. Y dije, madre mía. ¿Cómo enfrentamos estos temas, hermano? Eso es vida práctica. ¿Cómo enfrentamos los temas prácticos de la vida? Esto, hermano. No lo podemos hacer si no meditamos, hermano. Si no usamos la palabra, si no sabemos usarla, si no hemos fortalecido nuestras manos para usar la palabra de Dios, no para andar cortando cabezas por ahí, sino para saber entablar defensa de lo que creemos, hermano. Porque además la promesa es que es la única vía para prosperar. Y se cumple lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. Es la misma palabra de medita de Josué, es la misma palabra en hebreo, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo, ¿qué dice? Todo lo que hace prosperará. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Bendito seas, Señor, por tu palabra. Bendito seas por lo que nos enseña, Señor, que tu palabra sea realidad en nuestros corazones, Padre. Pero sobre todo que lo obedezcamos, que la sigamos, Señor. Que obedezcamos lo que dice tu palabra, que la pongamos por obra, que hagamos conforme a todo lo que en ella está escrita, Padre. Porque sabemos que la única manera en que nos va a ir bien es en la medida en que seamos obedientes, Señor, a tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos una guía certera para nuestras vidas, Padre, y que podamos obedecer y sepamos obedecerte en todo, Señor.